de pararse enfrente del pueblo. Así lo dice. Y que si todavía se manifiesta abiertamente, dice que tampoco es digno de recibir el salario del pueblo. Ahora, Juan el Bautista estaba practicando la reforma pro salud. Pero vamos a mirar que quién fue el que llamó a Juan el Bautista para su ministerio. Fíjense lo que dice el libro de Lucas. En el libro de Lucas, en el capítulo 1 y el versículo 15 nos dice: porque será grande delante del Señor y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Quién llamó a Juan el Bautista? Fue Dios directamente, a través del Espíritu Santo. Pero una de las cosas que hacía Juan es lo que nos dice Lucas capítulo 3 y el versículo 5. Vamos a leer Lucas capítulo 3 y el versículo 3. Miren lo que dice la Biblia. Y él vino, es decir, Juan, por toda la tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecado. Y luego nos dice en el versículo 12, y vinieron también publicanos para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? ¿Qué hacía Juan? Dice la Biblia que él bautizaba. Entonces, en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 218, noten lo que escribió la mensajera del Señor. Recordando cómo Juan había repetido las profecías concernientes al Mesías, recordando la escena del bautismo de Jesús, los sacerdotes y gobernantes no se atrevieron a decir que el bautismo de Juan procedía del cielo. Si ellos hubiesen reconocido que Juan era profeta, como creían que lo era, ¿cómo hubieran podido negar su testimonio de que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios? Y no podían decir que el bautismo de Juan era de los hombres. ¿Se acuerdan esa pregunta que le hicieron a Juan? Y que Jesús le dijo: el bautismo de Juan, ¿de quién es? ¿Es de Dios o de los hombres? Y dice aquí que no le contestaron, porque si le contestaban que era de Dios, les iba a decir Jesús: entonces, ¿por qué no se bautizaron? Y si le hubieran contestado es de los hombres, se hubieran echado a todo el pueblo en contra de ellos. ¿Por qué no les dijeron? Entonces dice que mejor se quedaron callados. Lo mismo va a ocurrir en nuestros tiempos con el Juan Bautista moderno. Y le van a preguntar: oyes, ¿y esos que bautizan allá, su bautismo es válido o no? Porque hay algunos pastores que dicen que el bautismo de los de sostén propio no es válido, que no vale. Sin embargo, el bautismo de Juan también se hizo esa pregunta: ¿es de Dios o de los hombres?
Y vamos a mirar nosotros que cuando le llegaba una gente a Juan para ser bautizada, noten lo que hacía Juan. Juan el Bautista dice, no había reconocido la autoridad del Sanedrín ni pedido su sanción sobre su obra. ¿Cómo era el ministerio de Juan? Era un ministerio que hoy en día le llamarían disidente, porque no se apega a las reglas, porque no se apega a la obra que nosotros tenemos establecida. Es más, él está en contra de nosotros. No nos pide permiso para bautizar ni para ir a hacer la obra. Él simplemente agarra sus chivas y se va. Y si no tiene chivas, dice la hermana, pues. Pero noten lo que dice. Juan no había reconocido la autoridad del Sanedrín ni pedido su sanción sobre su obra. ¿Quién sería hoy en día el Sanedrín? ¿Saben ustedes que leyendo ahí entre los artículos de 1901, me encontré con un párrafo de aquel entonces del presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y me encontré ese párrafo del secretario del presidente. En 1901, ¿saben ustedes cuántos componían el Sanedrín en el Israel moderno? 25 varones componían el Sanedrín en 1901. Y en 1901, ¿qué fue lo que vino a la Iglesia Adventista del Séptimo Día? En 1901 llegó a la iglesia la apostasía alfa. Pero justamente cuando llega la apostasía alfa, dice el secretario del presidente que los líderes que dirigían a la iglesia eran el Sanedrín de aquel entonces, 25 varones. ¿Y dónde nosotros hemos leído que hay 25 varones? ¿Alguien se acuerda? En Ezequiel capítulo 8. Dice que hay 25 varones que están dándole la espalda a Dios y están adorando al sol. Es decir que a partir de 1901 fue cuando empezó a concretarse completamente la apostasía de Ezequiel capítulo 8 con esos 25 varones. Y aquí ahora está Juan, que no respeta al Sanedrín, por decirlo así. Ahora yo les hago la pregunta, los Juanes de esta última generación, ¿será que van a hacer lo mismo o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que los Juanes van a decir, oh, nosotros reconocemos como autoridad al Sanedrín y necesitamos pedirle permiso sobre nuestra obra? A los Juanes de este tiempo, ¿quién los está llamando también? Dios, el Espíritu Santo, y es la obra de Dios. Por eso sigue diciendo, y como no respetaba al Sanedrín, noten lo que dice, y había reprendido Juan a los gobernantes y al pueblo, a fariseos y a saduceos por igual. Sin embargo, el pueblo le seguía ávidamente. El interés manifestado en su obra parecía aumentar de continuo. Aunque él no le había manifestado deferencia, el Sanedrín estimaba que por enseñar en público se hallaba bajo su jurisdicción.
Es decir, ¿qué hacía el Sanedrín? Como éste enseña en nuestra iglesia, tiene que estar bajo nuestra jurisdicción. Como éste enseña en nuestro pueblo, tiene que estar bajo nuestra dirección y nos tiene que pedir permiso para que pueda predicar. Si no, no lo escuchen. Ese cuerpo estaba compuesto de miembros elegidos del sacerdocio y de entre los principales gobernantes y maestros de la nación. ¿A quién reprendía Juan el Bautista? A los sacerdotes, a los principales gobernantes y a los maestros. Vamos a leer ahora unas citas para nosotros. Juan el Bautista salió con el espíritu y el poder de Elías, y para hacer volver el pueblo a la sabiduría de los justos. Y noten lo que dice. Él. ¿Quién es él? Juan. Él, Juan, fue un representante de los que viven en estos últimos días, a quienes Dios ha confiado verdades sagradas para presentar delante del pueblo con el propósito de preparar el camino para la segunda aparición de Cristo. Y luego noten la palabra que dice la mensajera acerca de Juan. Juan era un reformador. ¿Qué les pasa a los reformadores? Son perseguidos, los consideran herejes y los matan. ¿Qué le pasó a Juan Hus? ¿Qué le pasó a Wycliffe? ¿Qué le pasó a Martín Lutero? ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? En estos días finales, dice la mensajera del Señor, también debe llevarse a cabo una obra, ¿cómo dice ahí? Como la de Juan el Bautista. Ahora, ¿cuántos de ustedes han escuchado a los nuevos Juanes que desde el púlpito le llamen generación de víboras a los sacerdotes? No hay. Y si hay, ¿qué les hacen? Y si hay, los amenazan. Los denigran. Les inventan calumnias. Su prestigio los ponen por el suelo. Y lo primero es, ataca a la iglesia, ataca a los ungidos de Dios, ataca al remanente de Dios. Pero resulta que los que ellos llaman ungidos han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Y resulta que los que a ellos les llaman remanente están unidos con Roma y sus doctrinas. Y resulta que a los que ellos les llaman líderes, pues están ciegos. Por eso dice ahí, y debe predicarse un mensaje como el suyo. ¿Qué dice la mensajera que debe de ser el mensaje para este tiempo? Un mensaje como el de ¿quién? Ahora, de aquí en adelante yo espero ver a muchas Juanas y a muchos Juanes. Porque ahí lo está diciendo.
que en este tiempo debe predicarse un mensaje como el suyo. ¿Y cómo era el mensaje de Juan? ¿Suavecito o, como dijo él, el hacha está puesta a la raíz? ¿Y qué es lo que hace el carpintero cuando agarra el hacha? ¿A poco el hacha es un instrumento para darle suavecito a la madera? Dice la hermana, darle con todo. Agarra la hacha y agarra fuerza, ¿sí o no? Y les da a la raíz, dice Juan, al pecado directo. El Señor ha estado dando mensajes a su pueblo mediante los instrumentos que Él ha escogido. Y quiere que todos presten atención a las amonestaciones y a las advertencias que envía. El mensaje que precedió el ministerio del Hijo de Dios fue: arrepentíos, publicanos, arrepentíos, fariseos y saduceos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro mensaje, dice ahí, ¿cómo dice? Nuestro mensaje no debe de ser de paz y seguridad. ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿De decir que todo está bien y que todo va para bien? Nuestro mensaje es: conviértanse a Dios, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Como pueblo que cree en el pronto regreso de Cristo, tenemos una obra que realizar y un mensaje que proclamar. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Debemos, como dice ahí, elevar las normas y predicar el mensaje del tercer ángel, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Saben cuál es el mensaje del tercer ángel? Miren lo que va a ser el mensaje del tercer ángel. Primeros Escritos, página 118. Vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible. ¿Cuál es la obra de este mensaje? Terrible. Y noten lo que va a ocurrir. Su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña. ¿Qué es lo que hace el mensaje del tercer ángel? Divide, separa. Pero ¿a quién es el que separa? Dice aquí, es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña. ¿A quién separa? Al trigo. Agarra el trigo y lo saca de donde está. De donde está la maleza, para que no se contamine y pueda guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Por eso su misión es terrible. Y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente nuestra atención. ¿Saben qué tuvo que hacer Juan? Se los leo. Juan vino con el espíritu y el poder de Elías a proclamar el primer advenimiento de Jesús. Se me señalaron los últimos días y vi que Juan representaba a aquellos que iban a salir con el espíritu y el poder de Elías para pregonar el día de ira y el segundo advenimiento de Jesús. Yo les hago la pregunta: ¿de dónde van a salir? Hay un lugar donde el Señor nos dice que no debemos de estar.
Y ese es Apocalipsis 3. Y él nos dice que no debemos de estar en una iglesia que está en un estado laodicense, que él te prefiere caliente, porque tibio te va a vomitar de su boca. Estos Juanes modernos tienen que salir del estado laodicense, pero también tienen que salir de la iglesia de los laodicenses. Porque si se quedan en la iglesia de los laodicenses, se van a contaminar y no van a poder guardar los mandamientos de Dios ni tener la fe de Jesús. En cada generación, Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado, tanto en el mundo como en la iglesia. Pero los hombres desean que se les digan cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura. Muchos reformadores, al principiar su obra, resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Se vieron forzados a declarar diligentemente la verdad y señalar los peligros que amenazaban a las almas. Y noten lo que dejó escrito la mensajera en el conflicto de los siglos: sin temer las consecuencias. Pronunciaban las palabras que el Señor les ponía en la boca, y el pueblo se veía constreñido a oír la amonestación. Saben que lo que ahora estamos predicando no sabemos cuáles van a ser las consecuencias, pero siempre hay consecuencias, siempre, para bien y para mal. Noten lo que hizo Juan. Me voy a adelantar porque les quiero presentar unas citas de el tiempo de la mensajera del Señor hablando de Juan. Juan el Bautista estuvo lleno del Espíritu Santo desde su mismo nacimiento. Si hubo alguien que pudiera permanecer libre de las influencias corruptoras del tiempo en que vivió, ese era él. Aún así, no se aventuró a confiar en sus propias fuerzas. Y noten lo que hizo Juan. ¿Se separó de quiénes? Se separó de sus amigos y parientes para que sus afectos naturales no fuesen un escollo. No quiso exponerse innecesariamente a las tentaciones ni al lujo o a las comodidades de la vida, para que no lo indujeran a abandonarse en la gratificación de sus apetitos, de manera que su fuerza mental y física no se viera reducida. ¿Qué hizo Juan? ¿Se apartó de quién? Se apartó de sus amigos y parientes. Pero saben que eso es lo que ahora muy pocos como los reformadores quieren hacer. Separarse de sus amigos y parientes. Hay muchos que como conocen a un hombre, dicen: pero es que llevo tanto año que lo conozco, ¿y cómo me voy a salir y lo voy a dejar aquí? Y prefieren al hombre en vez de seguir la palabra de Dios. Sin embargo, los verdaderos Juanes de este moderno tiempo se van a ver obligados a separarse de sus amigos. ¿Qué va a ocurrir?
con los Juanes nuevos. Si ustedes van a la, si ustedes van si ustedes van a la página web de los escritos de la mensajera del Señor, ustedes van a encontrar estos libros que no han sido publicados y se llaman panfletos de la hermana Elena de White. Son 97 panfletos y fueron escritos en 2 tomos. Está el tomo 1 y el tomo 2. En el tomo 1 del panfleto número 12, noten lo que dice. La iglesia tiene que estar imbuida con el espíritu misionero. Entonces habrá muchos que trabajen desinteresadamente en diversas formas como pueden. ¿Y cómo dice ahí el panfleto número 12? Sin ser asalariados. ¿Cómo era Juan el Bautista? Él era de sostén propio y él no era asalariado. Él se movía de acuerdo a cómo Dios lo dirigía. Dice que no le pedía permiso al Sanedrín, ni a los fariseos, ni a los gobernantes. Y Dios le decía a dónde tenía que ir a predicar. Para nuestro tiempo, los que van a salir como Juan el Bautista, en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 552, al comisionar a sus discípulos para que fuesen por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, Cristo encomendó a los hombres la obra de difundir las buenas nuevas. Pero mientras algunos, noten aquí, salen a predicar, invita a otros a que satisfagan sus demandas en cuanto a los diezmos y ofrendas, con que sostener el ministerio y difundir la verdad en forma impresa por toda la tierra. ¿Qué va a usar Dios para la predicación del evangelio en forma imprenta? Los diezmos y las ofrendas. Tal es el medio que Dios tiene para exaltar al hombre. Es precisamente la obra que él necesita, pues conmoverá las más profundas simpatías de su corazón y ejercitará su más alta capacidad mental. Noten lo que dice este panfleto. El número 12. Las iglesias, ¿quiénes? No han sido educadas en conjunto como debería haber sido educada. ¿Cómo han sido las iglesias? No han sido educadas. Han sido educadas, ¿cómo dice ahí? Para depender de ministros para orar y abrir las escrituras. Es decir, en las iglesias, ¿quiénes son los únicos que predican? Los pastores, los ancianos. ¿Quiénes abren las escrituras? Solamente dice los ministros. Pero esa es una buena o mala educación. Esa es una mala educación. Si nosotros creemos que solamente en la iglesia los pastores pueden discernir la palabra de Dios y orar, estamos equivocados. Y sigue diciendo,
miles podrían estar en la obra quienes no son, como dice ahí, quienes no son ordenados para predicar el evangelio. Ahora, la gente de las iglesias que han sido mal educadas, a quienes miran solamente como ordenados, a los pastores, solamente los pastores son ordenados, nadie más. Pero dice aquí, miles podían estar en la obra quienes no son ordenados para predicar el evangelio. Aquí vienen los Juanes Bautistas, quienes, aunque no han sido ordenados por manos humanas, han sido ordenadas por el Espíritu Santo. Y noten lo que ocurre en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 3, en la página 283. Noten los que han sido ordenados cuando llegan al campo. Algunos jóvenes se inician en la obra sin tener un sentimiento real de su exaltado carácter. Y noten lo que ocurre con los nuevos pastores ordenados. No tienen que soportar privaciones, penurias, ni severos conflictos que requerirían el ejercicio de la fe. No cultivan la abnegación práctica ni albergan un espíritu de sacrificio. Algunos se están poniendo orgullosos y engreídos y no tienen verdadera preocupación por la obra. El testigo fiel dice a estos ministros: sé pues celoso y arrepiéntete. Algunos de ellos se ensoberbecen tanto que son realmente un estorbo y una maldición para la preciosa causa de Dios. No ejercen una influencia salvadora sobre los demás. Estos hombres que se supone que son pastores ya, estos hombres necesitan convertirse cabalmente a Dios y ser santificados por las verdades que presentan a otros. ¿Saben qué es lo que ocurre? Pues cuando yo termino mis clases de pastor y de teólogo, como ya tengo mi certificado y mi doctorado, ahora lo único que dicen es: mira, te vamos a poner en esta iglesia. Tú ya no tienes que, como hacían los pioneros, porque los pioneros se movían de lugar en lugar para buscar a las almas, y en los lugares donde ellos encontraban que Dios les decía, levantaban una iglesia de esos estudios que ellos daban. Pero hoy en día lo que ocurre es, como yo ya tengo mi título de pastor, ahora solamente vengo y me instalo en la iglesia. Y ahora yo instalado en la iglesia, pues como el papel me dice que yo soy pastor, ya no tengo que sufrir privaciones, penurias, conflictos, abnegación, ni practicar una fe. Por otra razón, y es que como yo ya soy pastor y ya me contrataron, yo ya tengo mi sueldo. Ya no necesito preocuparme por la obra, porque ya me pagan. El tiempo que me gasté estudiando, ahora lo tengo que
compensar cuando me contratan. Y ya no tengo que hacer la obra. Sin embargo, los Juanes Bautistas van a ir y van a abrir campo, van a levantar iglesias, van a traer el mensaje de la verdad presente. Noten lo que sigue diciendo este panfleto. Para los Juanes Bautistas modernos, el número 12. Dios usará a los hombres más humildes, aun si ellos, como dice ahí, no han sido ordenados. La obra no puede ser hecha solo por el ministro ordenado. Dios aceptará a cualquiera que le ame y le sirva en sus esfuerzos para edificar a aquellos que están en los errores de las tinieblas y aquellos que ganan almas para Jesucristo. Cientos y miles que profesan la verdad, quienes están ahora de haraganes. ¿Cómo le llama ella? ¿Qué es un haragán? Un perezoso. Otra palabra es un flojo. Un acomodado. ¿Un cómo? Un lazy. Cientos y miles que profesan la verdad, quienes están ahora de haraganes en las plazas, pueden estar activos en la obra del Señor. ¿Cuántos? Cientos y miles. En Manuscript Release, en el tomo 13, página 213, noten lo que dice acerca de los Juanes modernos. Cuando uno sale como un médico o maestro del evangelio o colportor, noten lo que puede hacer el médico, el maestro o el colportor. Este debería estar completamente lleno de poder para hacer el trabajo de un ministro. Y ahorita vamos a leer qué es lo que hace un ministro. Cuando en virtud de sus labores las almas aceptan la verdad y dan testimonio de la verdadera conversión, ¿qué dice ahí? Él, ¿quién es él? El médico misionero, el maestro o el colportor, él debe bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que no solamente el pastor tiene la capacidad de bautizar, sino también los que están ungidos por el Espíritu Santo. Y estos trabajadores deben tener la simpatía y la colaboración, la cooperación de los que se quedan en casa. Pero saben que ahí en el ministerio, si usted no es pastor, usted no bautiza. Hasta que tenga su título y sea ordenado. Si no tiene su título y no está ordenado, no puede bautizar. Sin embargo, ¿qué dice la mensajera? La mensajera dice que un médico, un maestro del evangelio o un colportor está capacitado para bautizar. ¿Qué más hace un ministro? Un ministro también casa. Un ministro también unge. Un ministro también dirige la cena del Señor.
Pero como nuestras iglesias han estado mal educadas, si el pastor no está, no hay cena del Señor. Si el pastor no está, no hay bautizos hasta que el pastor venga. Si el pastor no está, no hay boda hasta que él diga cuándo. Sin embargo, es bien clara. Noten lo que dice. Hay mucho trabajo por hacer en campos extranjeros. Pero no nos olvidemos de los paganos en nuestra propia puerta. Las personas de color en el sur de los estados del sur de América han sido cruelmente abandonados por los cristianos. ¿Quién creen ustedes que bautizaba a los de raza negra? Martín Lutero, dice la hermana. El hijo de Elena White. Y el hijo de Elena White, cuando empezó su ministerio, estaba ordenado. Al contrario, ni lo querían en la conferencia. Porque él era como Juan, él no le pedía permiso a la conferencia. Él dice que el Señor lo tocó y se buscó a otro compañero. Y el otro compañero se le unió, uno que apenas acababa de entrar a la iglesia. Para ese entonces el hijo de Elena, William, tenía como 40 años de edad. Y él dijo, voy a comprar un barco y me voy a ir a predicarle a los de raza negra. Y se fue con su compañero, uno nuevo en la fe. Y el otro le dijo, vámonos, yo te sigo. Y es que a veces los nuevos tienen más fuerza, tienen más ímpetu, tienen ese deseo, están en el primer amor. Dicen, vámonos. Y allí va William y el compañero. Y cuando ellos predicaban estas verdades, la gente les decía, así como le dijeron a Pedro, Pedro, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y los morenos decían, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y William les decía, bautícense. Y entonces los de raza negra le decían, pues aquí hay agua, ¿qué impide? Y William les decía, espérate, tengo que ir por el pastor Daniels para que te bautice. Dice que él los bautizaba. Y le podríamos preguntar, Señor, el bautismo de William, ¿es del cielo o de los hombres? ¿Qué creen que diría Dios? El cielo. El Espíritu Santo, el representante de Cristo, arma al más débil con el poder de ir hacia adelante, a la victoria. Dios ha organizado sus instrumentos para traer a todos los hombres a Él. Él envía a su obra a muchos que no han sido dedicados por la imposición de manos. ¿A quiénes envía Él? A muchos. Él contesta objeciones que se levantarían contra este método de trabajo. ¿Qué nos está diciendo? Que algunos se van a oponer en decir, es que Él no puede bautizar. Él no puede obrar así. Nosotros tenemos que controlar la obra. Y Él contesta objeciones que se levantarían contra este método de trabajo. Aún antes de que se levanten, Dios ve el final desde el principio. Sabe y anticipa cada querer y asegura cada emergencia. Si los hombres finitos a quien destina su trabajo no se apartan del camino,
Dios enviará adelante a trabajadores en su viña. A cada alma convertida dice: vayan ustedes en todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El Señor, noten lo que hace el Señor, no necesita sentarse primero en consejos legislativos terrenales y preguntar sobre aquellos que creen que deben planear el trabajo. Permitirán a hombres que he elegido para unirme con ustedes en la obra en alguna parte de mi viña moral. ¿Ustedes creen que el Señor haría esa pregunta a los dirigentes de su pueblo? ¿Ustedes creen que le diría al Señor: oigan, Sanedrín, ¿me dan permiso de enviar a este siervo para que vaya a trabajar a mi viña? Qué ironía, ¿no? Pero ¿saben que eso es lo que ahora están haciendo? Me cuenta la experiencia de un hermano donde estuvimos la semana pasada. Y me dice el hermano: ¿sabe qué, hermano? Dice: me cansé de invitar a un pastor a venir a predicar aquí a la iglesia. Me cansé de invitar a un pastor de venir a predicar aquí a la iglesia. Pero el pastor dice que es de la verdad presente. Y yo me le quedo mirando y digo: ¿cómo? ¿Es de la verdad presente? Sí. Y no quiso venir a predicar aquí a mi iglesia. ¿Saben de dónde era ese pastor? Del Evangelio Eterno. Y es que también hay reglas. Que ahí también solamente prediquen en las iglesias del Evangelio Eterno. Pero los Juanes, ¿a dónde van a ir? A donde lo inviten para predicar el mensaje. Porque el Señor no hace acepción de personas. Y agarra y me dice el hermano: ahora lo invito a usted. ¿Va a hacer lo mismo? Le digo: por la gloria de Dios, yo soy libre. Yo no estoy sujeto a hombres. Ni consulto con Sanedrín, ni corporaciones. Si el Señor nos manda a predicar, como hace 2 semanas, ¿saben dónde estaba yo hace 2 semanas? Un lunes por la tarde. Estaba yo predicando en la calle de una transísmica con alrededor de 40 personas al aire libre, en la calle. Pasaba un carro para allá y pasaba otro carro para allá. ¿Saben a quién les estaba yo predicando? A pentecostales. ¿Y saben por qué les estaba yo predicando en la calle? Porque en ese lugar ocurrió un accidente y el familiar de uno de los hermanos que se congregan con nosotros allá, ahí murió. Entonces la hermana le dice al familiar de la persona que murió: ¿tienes quien te haga un servicio? Y le dijo a la hermana: no, es que pues ella ya no creía en el catolicismo como nosotros creemos, porque nosotros somos católicos, dijo. Pero ella ya se había convertido al pentecostalismo. Y nosotros en su memoria, pues no queremos hacerle una misa ni queremos traerle a un
sacerdote. Lo que queremos traerle es a un pastor, pero nosotros no conocemos a un pastor. Y donde ella, en la fe que ahora ella creía, pues tampoco queremos que venga un pastor de ahí. Entonces, ahora queremos a alguien que nos venga a predicar. Me llama la hermana y me dice: hermano, ¿puede usted venir a la calle, a tal lugar, a tal hora para darle un servicio? Y agarré y le dije: sí, hermana, con gusto nosotros vamos. Y les hablamos de la doctrina del estado de los muertos. Y ahí habían como 40 personas en la calle, ahí en la orilla. Y la gente pasaba y miraba ahí el montón de gente y todos se quedaban mirando, y yo ahí sin micrófono, sin bocina, así al aire libre, a puro pulmón, ahora sí que en el desierto, predicándole a los hermanos. Regresamos a su casa para tener otro estudio la semana pasada. ¿Qué hubiera pasado, digo yo, si uno de ellos dijera como el eunuco: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Acaso diría yo: a ver, hermano Fausto, ¿cuándo regresa el pastor Eliseo? Oh, pues ya no va a regresar. O que le diga a otro hermano: hermano, ¿y cuándo vemos al pastor? Pues ahorita no está y no sabemos cuándo regresa. Espérese hasta que llegue. Pero aquí dice que cuando Dios te ha llamado, Él te ha capacitado también. Y en esa nueva educación tenemos que capacitar a la iglesia para quitarnos esas doctrinas y mandamientos de hombres, porque eso lo puso el hombre, que solamente los pastores y nadie más pueden bautizar. Sigue diciendo la cita: cientos están muriendo en una muerte espiritual por falta de acción, ya que no trabajan en absoluto. Están esperando alguna asociación para asignarles un lugar y garantizarles un salario. Ahí están los pastores que van a ser asalariados. Recuerdo una ocasión que estaba yo ahí en la escuela y ya les manifestaba yo mi disidencia. Y yo les decía: cuando yo termine la escuela, yo voy a agarrar mis chivitas y vamos a abrir una iglesia independiente. Otros decían: no, tenemos que esperarnos a que nos den una iglesia. Otros de mis compañeros todavía están esperando a que les den una iglesia. Cuando tantas almas se están muriendo allá afuera y necesitan el mensaje. ¿Y saben por qué no lo hacen? Porque están sujetos a los hombres. Porque no tienen el Espíritu de Dios para salir y predicar el Evangelio. Sin embargo, los Juanes van a salir para predicar la palabra de Dios. Cuando nació el mensaje del tercer ángel,
los que se dedicaban a la obra de Dios tenían algo que arriesgar. Pregúntenle a Elena White, pregúntenle a Jaime White. Estábamos mirando con nuestra esposa la película Cómo todo comenzó. Y ahí estaba yo mirando cómo la mansión que tenía José Bates la vendió para la predicación del evangelio. Y llegó a tal grado que un día, cuando su esposa le dijo, se acabó el arroz, él dijo, solamente tengo 10 centavos, no tengo más. Y dice que fue a comprar el último poquito de arroz para él y su esposa. Lo habían sacrificado todo por el evangelio. Ahora dice ella, los que se dedicaban a la obra de Dios tenían algo que arriesgar, tenían que hacer sacrificios. Empezaron esta obra en la pobreza y sufrieron las mayores privaciones y oprobios. Arrastraban una oposición resuelta que los impulsaba hacia Dios en su necesidad y mantenía viva su fe. Nuestro actual plan de la benevolencia sistemática sostiene ampliamente a nuestros predicadores y no hay necesidad de que ellos ejerzan fe en que serán sostenidos. Ahora, cuando ya se puso el plan de la benevolencia sistemática, todos los diezmos se centraban en un lugar y de ahí salía para pagarle a todos los pastores. Y ahora ya no tenían que pasar privaciones ni necesidades. Y eso hacía que dejaran de depender de Dios. Sigue diciendo, los que ahora emprenden la predicación de la verdad no tienen nada que arriesgar. No corren peligros, ni tienen que hacer sacrificios especiales. El sistema de la verdad está listo y a mano y se provee a los obreros de publicaciones que defienden las verdades que ellos promulgan. Hoy en día, ahora, no pasan privaciones, necesidades, peligros o riesgos. Antes, ¿cómo lo hacían? Recuerdo una historia que viene en el libro del Gran Movimiento Adventista, donde dice que Jaime White se murió por una neumonía, porque viajaba a caballo de lugar a lugar, predicaban sin micrófono, sin sonido, al aire libre y en carpas. Se quemaban las cuerdas vocales hablándole a las personas. Hoy en día nosotros no pasamos esas privaciones. Una cita muy conocida. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de los externos. Ahora, ¿será que eso pasa nada más allá o también puede pasar aquí? ¿Será que aquí también se pueda levantar la oposición si nos dejamos guiar por otro espíritu? Es peligroso. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. ¿Quiénes son los que más impiden el progreso del mensaje?
¿El mundo o la iglesia? La iglesia misma. Los incrédulos tienen derecho a esperar que los que profesan ser observadores de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús hagan más que cualesquiera otros para promover y honrar la causa que representan para su vida consecuente, su ejemplo piadoso y su activa influencia. Pero con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto. La incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para los planes de Satanás. Pero ahí dice, los que profesan la verdad. No es cualquier gente. Ahora dice ahí, los que defienden la verdad. Imagínense, yo estoy aquí defendiendo la verdad, pero de repente vengo y les digo, él no lo puede hacer. Él no puede bautizar. Él no puede regir una cena del Señor. Tampoco puede ir a abrir un campo nuevo. ¿Ya te reportaron dónde anda tal hermano? ¿Ya te reportaron cuántas visitas hizo? ¿Cuántas almas ha ganado? ¿Ya te ha reportado a dónde está llevando los diezmos? Porque todo eso quieren saber. Ahora yo les hago la pregunta, cuando Dios llamó a los discípulos, ¿a poco ustedes leen en la Biblia que decía que iba Judas, quien era el secretario? A ver, Juan, ¿de dónde vienes? Oh, pues vengo de allá, de donde le dije al Señor que iba a hacer descender fuego del cielo. Oh, ok, aquí lo vamos a anotar. O le decía a Pedro, a ver, Pedro, ¿cuántos peces pescaste el día de hoy? No, pues la pesca estuvo pobre. A ver, tráiganme los diezmos para acá. ¿Cuánto se juntó? ¿Ustedes creen que Jesús andaba con todos esos registros? Pero hoy en día sí se hace. Hasta en los que se dicen ser ministerios de la verdad presente. ¡Qué vergüenza! Y decimos que estamos en la verdad presente. Y decimos que estamos apegados a la verdad. Pero qué tristeza que hasta ese grado le hemos copiado a nuestra madre. Porque de allá salimos. De allá salimos. A ver, registros, registros, registros y más registros. ¿Ustedes creen que Juan el Bautista presentaba todos los registros? A ver, Juan, ¿cuántos sermones diste el día de hoy? No. Así van a ser los Juanes Bautistas de este tiempo. Los verdaderos van a ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Aparte de Jesús, nuestro mayor y grande ejemplo. Para ir terminando, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. Versículo 1. Dice la Biblia, ¿no soy apóstol? Es pregunta. ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesucristo nuestro Señor?
¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. ¿Qué decían los demás del apóstol Pablo? Que él no era apóstol. ¿Quiénes decían que él no era apóstol? Su misma iglesia, sus mismos hermanos. Porque el sello de mi apostolado, noten cuál es el sello del verdadero apostolado. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¿Cuáles eran sus credenciales de Pablo? Los que él había traído a Jesucristo. Esos eran sus credenciales que Pablo presentaba, las almas que él había ganado. Esta es mi respuesta a los que me preguntan. ¿Qué le preguntaban a Pablo? ¿Eres tu apóstol? ¿Eres tú libre? Y él decía, todos estos que ustedes miran aquí son mi carta de representación. Todos estos que han venido a los pies de Jesús son mi certificado de apostolado. Sigue diciendo, ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana, una esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién jamás fue a la guerra a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no se alimenta de la leche del rebaño? Digo esto como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Sí, ciertamente por nosotros está escrito, porque con esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de participar de lo que espera. Si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, es gran cosa si cosechamos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿por qué no nosotros? Pero no hemos usado de este derecho antes. Todo lo sufrimos por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que ministran en las cosas santas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor que los que predican el evangelio vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie haga vana esta mi gloria. Porque aunque predico el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no predico el evangelio. Por lo cual, si lo hago de voluntad, recompensa tendré. Mas si por fuerza, la dispensación del evangelio me ha sido encomendada. Ahora te hago la pregunta. ¿Quién te llamó a ti para la predicación de este mensaje?
Hermano Dani, hermano Fausto, Dios nos ha dado el derecho para participar de las obras que otros santos hombres lo han hecho, tales como el bautismo, tales como dirigir una cena del Señor, tales inclusive hasta para casar a una persona en lo espiritual. Es un gran privilegio que no tenemos por qué rechazarlo. El día de mañana que alguien se presente y diga, yo quiero ser bautizado o bautizada, y si no hay nadie más, en el nombre del Señor, tome el lugar que le corresponde y avance hacia adelante. Porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Para eso también se necesita valor. Y si ya Dios nos sacó del mundo, también Él nos va a capacitar para lo porvenir. Terminamos con el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 13. Gálatas capítulo 1 y el versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y que adelantaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Mas cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿A quién consultó? Solamente al Señor. No le pidió permiso ni a carne ni a sangre, a ningún ser humano. Y esto fue lo que registró la mensajera del Señor de este hombre. Pablo no vacilaba. Estaba establecido y arraigado en la fe, pero hasta donde podía procuraba hacerse uno con aquellos para quienes trabajaba. Pablo era siervo de Jesucristo. Como ministro del Evangelio, le correspondía a Pablo pedir que lo sostuvieran aquellos para quienes trabajaba. Pero aunque se convirtió en siervo de todos, sin embargo, trabajaba con sus manos para sostenerse a fin de que nadie pudiera hallar motivo de acusarlo de egoísmo. No recibía salario por su trabajo, aunque como ministro del Evangelio tenía derecho a eso. Así hizo que fuera evidente que trabajaba por las almas y no por dinero. ¿Cuál pues es mi galardón? Pregunta. Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Pablo, noten lo que dice. No dependió de un hombre para su ordenación. Del Señor había recibido su comisión y ordenación. Consideraba su trabajo ministerial como un privilegio, pero él no era un deber hecho a cambio de dinero. Trabajaba por las almas de los hombres,
pues si anuncio el evangelio, decía, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Constantemente estudiaba la forma de hacer que su testimonio tuviera el efecto máximo. Buscaba la aprobación de Dios. Ojalá hubiera hoy hombres de fe que procedieran como Pablo, hombres que predicaran el evangelio no acudiendo a los hombres en busca de su recompensa, sino estando dispuestos a recibir su recompensa en forma de almas. Como dice la hermana, qué precioso. Ahora yo con estas citas avanzo hacia adelante. Con esa cita avanzamos hacia adelante para lo que Dios nos ha mandado. Te hago la invitación nuevamente a que nos anclemos en estos dos mensajes. Pidamos la instrucción de Dios, la dirección de Dios. El diablo no descansa, no duerme. Y cada vez va ganando terreno. Publicaba yo en mi página cómo mis paisanos de Oaxaca acaban de aprobar el aborto abiertamente. Y la ola de asesinato sigue caminando, porque eso es asesinato abiertamente. Pero muy pocos hablan de ese asesinato silencioso. Y Dios nos ha llamado a dar el mensaje de alarma. Para el próximo año, 2020, se firmará el tratado de pacto de todas las naciones y religiones para el cambio climático. Y dentro de ese pacto se encuentra actualmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Saben cómo le llama el profeta Isaías a ese pacto? Le llama pacto de muerte. Porque han invalidado su ley. Saben que si Juan el Bautista estuviera hoy vivo, le llamaría a los directores de los hospitales de Loma Linda asesinos y se los gritaría en su cara y les diría: generación torcida y perversa, raza de víboras, descendientes de Satanás, porque en los hospitales se practica el aborto y nadie dice nada. Si Juan el Bautista estuviera vivo, desde hace tiempo estaría separado del Sanedrín, de los dirigentes, de los gobernantes, para no contaminarse con ellos, para mantener puro su templo y para poder guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hoy Él nos dice: apártate de ellos y no toques lo inmundo. Predícales la verdad, pero no seas como ellos. Exhórtalos al arrepentimiento para que vuelvan a Dios. Y si no vuelven,
la sangre de ellos ya no caerá sobre ti. Tristemente, ¿saben qué es lo que dicen? En la iglesia no está pasando nada. Y todas esas abominaciones, ¿saben en dónde vienen impresas? En los libros de escuela sabática. ¿Saben cómo se llama la escuela sabática de este trimestre que se está estudiando? En la iglesia adventista. Las familias. ¿Y qué fue lo que fue a hacer el Papa a México? A promulgar el Día de la Familia. ¿Y saben cuál es el estudio que están llevando también los testigos de Jehová? El Día de la Familia. Todos están enfocados en la familia. Pero ¿saben ustedes cuál es la portada de la escuela sabática de la iglesia adventista? Cuando ustedes lo analizan, hay familias homosexuales en la portada. Hay familias lesbianas en la portada. Y todas van hacia en contra de la ley de Dios, en contra de la palabra de Dios. Pero la gente dice, no pasa nada. La iglesia está bien. ¿Saben qué es lo que yo leo en las redes sociales? Que ciegos dicen, no hay jesuitas entre nosotros. Y dicen, la iglesia no está en apostasía. Y yo cierro los ojos y luego los abro y miro al cielo y le digo, Señor, bien profetizaste cuando estabas allá enfrente de la tumba de Lázaro, aunque Lázaro se levantare y viniera y les diera el mensaje, ni aún así creerían. Y eso es lo que está pasando. Pero Dios está llamando a un pequeño remanente como Juan el Bautista, que se va a apartar de la apostasía y de las abominaciones que se están cometiendo. Si Dios nos llamó es para predicar la palabra sin temor. Porque Juan el Bautista, cuando cayó a los pies de Jesús, eso fue lo que perdió. El temor a los hombres. Y hoy Dios ha llamado a esta iglesia y está llamando a cada uno de aquellos que miran este video para que te levantes a voz en cuello y seas esa voz que clama en el desierto y digas, enderezad vuestros caminos. Hay un himno que quisiera que nos ayudara a cantar, Brenda, que se llama Dios está buscando obreros hoy. Con ese himno vamos a terminar. Y cada letra de ese himno, hagámosla nuestra. Dios te está llamando, Jason, para este mensaje. Hermana Juanita, Dios la está llamando. Hermano Dani, Reina, Fabi, Meche, Fausto, Eneida, hermanas Toruño, hermana Olga. Dios te está llamando. Está llamando también a ti para que prediques el evangelio. Aunque tú digas en esa condición que no puedes, Dios te está llamando. ¿Sabes tú, Jason, que ahí en la televisión hay hombres que no pueden hablar, pero pueden usar
el lenguaje de las señas. Y a través de ese mensaje, tú puedes proclamar este evangelio. Tú puedes dar este mensaje. Porque todos estamos llamados para la predicación de este mensaje. El día de la hora viene ardiente como un horno. ¿Y quién podrá estar en pie? Solamente aquellos que han ejercido la fe, el carácter y la vida de su Señor Jesucristo. Nos ponemos de pie para entonar el himno número 443. Nos ponemos de rodillas para terminar con una oración. Gracias, Señor, porque a través de tus palabras y de tus testimonios nos reafirmas en esta verdad. Gracias, Señor, porque escogiste a la escoria de este mundo para anunciar tu evangelio. ¿Qué miraste en nosotros, Señor? No lo sabemos. Pero te damos las gracias, Señor, porque tú pusiste tus ojos en mí. Te damos las gracias, Señor, porque todas estas pruebas que hemos pasado y que seguiremos pasando es porque nos estás puliendo y estás preparándonos para esa ciudad celestial, Señor.
Gracias te damos, Señor, porque aún sin merecerlo, derramaste tu sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y ahora, Señor, me dices, ven, hijo mío, conságrate a mí, obedece mis mandamientos, mis estatutos y mis preceptos, y ve y anuncia mi evangelio a toda nación, pueblo, tribu, lengua. Anúnciales mi mensaje de la verdad presente, que salgan de Babilonia, que salgan del pensamiento de las naciones y que se vuelvan a mí. Entonces yo los oiré y sanaré su tierra. Te ruego y te suplico, Señor, por esta tu iglesia, que tú nos mantengas unidos, Señor, que tú nos mantengas en ese mismo sentir, en ese mismo pensar y en ese mismo querer. Que tú, Señor, aquellos hermanos que van a estar mirando este video, que no miren al hombre, que te miren a ti y que lean los testimonios, que sean como los bereanos, Señor, que vayan, que escudriñen, para que así como escribiste en letras de fuego tu santa ley, también de igual manera las puedas escribir en nuestros corazones. Te ruego y te suplico, Señor, por el ministerio de aquellos hermanos laicos que están predicando este evangelio, que marchen hacia adelante, Señor, que vayan con la bendición de tu Espíritu Santo. Te ruego y te suplico, Señor, por aquellos pastores que no son asalariados, por aquellos pastores, Señor, que se preocupan por las almas. Pero también, Señor, en mi oración te pido por todos aquellos que han estado siendo asalariados, que se vuelvan de sus malos caminos y nos volvamos a Jehová y que prefiramos, Señor, seguirte a ti por amor, por todo lo que tú hiciste en la cruz del Calvario y que lo demás lo tengamos solamente por añadidura tuya. Por aquellos hermanos laicos, Señor, que no se han afianzado, que están en la duda, que a través de estas palabras y estos testimonios, Señor, avancen más firmemente en la misión que tú nos dejaste, porque el tiempo está cerca. Bendícenos, Señor, bendice a tu pueblo, pues todo esto, mi Dios, te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.